Detectives de Reddit, ¿qué caso no les importó encontrar la respuesta? ¿Por qué? Historia 1. Me habían alertado sobre un conocido filántropo local que había aparecido muerto. En aquellos tiempos, la eutanasia asistida por un médico era ilegal en la mayor parte del mundo desarrollado. Conocía muy bien a este hombre, que padecía una enfermedad terminal muy grave que lo eliminaría antes de cumplir 40 años, destrozando a su familia, especialmente a sus 2 hijos pequeños. Siempre donaba a organizaciones benéficas locales. Un año, en Navidad, le dio 25,000 a una madre soltera con dificultades para que pudiera pagar sus deudas, reparar su coche y comprar comida y regalos para sus hijos. Una autopsia determinó que había sido víctima de una sobredosis intencional de morfina. La autoridad sanitaria y el Departamento de Justicia querían que investigáramos y enjuiciáramos a quien lo había matado. Dijimos que era imposible determinar quién lo había matado. Años después, su esposa envió una carta a nuestro departamento diciendo que le había administrado la dosis letal para acabar con su sufrimiento. Ojalá nunca lo hubiera sabido. Respuesta. Mi padre estaba en cuidados paliativos domiciliarios por un cáncer de pulmón mal diagnosticado. Para cuando supimos a qué nos enfrentábamos, ya era demasiado tarde. Le diagnosticaron a finales de mayo de 2006. Su médico le recetó morfina líquida oral. Si no recuerdo mal, teníamos jeringas de 1 y solo debíamos administrarle hasta la marca de 1, es decir, una cantidad muy pequeña. A las pocas semanas de empezar los cuidados paliativos, su estado empeoró. Entró en coma un viernes. Era el principio del fin. Su cuerpo se estaba apagando. Su médico le recetó más morfina a la mañana siguiente y le aumentó la dosis drásticamente para que se sintiera cómodo. Pasó de una centésima parte de una jeringa a una jeringa y media cada pocas horas. Nos dijeron que podría tardar hasta 2 semanas en morir, en que sus sistemas se apagaran por completo. No sé si la morfina aceleró el proceso, pero falleció 2 días después, un domingo. Vivió apenas 4 meses después del diagnóstico. Puede que lo que hizo no fuera legal, pero mientras el marido lo quisiera, no podía enojarme con ella. Historia 2. Llegó un poco tarde, pero ahí va. Suelo cuidar perros de otros policías. Cabe mencionar que vivo al lado de un albergue para hombres con problemas y sin suerte. A veces, los chicos de allí tienen problemas y llaman a mi puerta para charlar. A pesar de ser policía, nunca he tenido mi casa en el punto de mira de los delincuentes, porque la mayoría saben que soy justo. En fin, uno de los policías, lo apodaremos Pene Pequeño, tiene 3 perros y se va de vacaciones 5 semanas. Me ofrecía cuidar 2 de los perros en mi casa. El tercer perro se quedaría en su casa y yo, con otro amigo, lo visitaría para alimentarlo. Cabe mencionar que iba a pagar 75 al día para que los 3 perros estuvieran en una perrera, 2,600 por 5 semanas. No le cobraba nada. Llevo los 2 perros a la mía y son terribles. Son perros grandes y no tienen ningún entrenamiento de obediencia. Ladran a todas horas, se suben a las visitas, etc. Mis vecinos me lo cuentan y les explico la situación. Son bastante comprensivos. Decidí que lo mejor era llevar los perros a casa del dueño y visitarlos a diario para alimentarlos y pasearlos. Le escribí a Smoldick y me dijo que no había problema. Cuando dejé los perros en su casa, sus vecinos se me acercaron y me rogaron que los llevara de vuelta, porque era la primera vez que se tranquilizaban de los ladridos de los perros en mucho tiempo. Los perros ladran todo el tiempo cuando el dueño está allí y no hace nada al respecto. Habían llamado al ayuntamiento varias veces, pero no hicieron nada porque el dueño es policía. Le dije que grabara los ladridos de los perros y que presentara otra denuncia si era tan grave. Un par de días después, Smoldick recibió una multa en el buzón por los ladridos de los perros. Se lo dije y se puso furioso. No sabía que había hablado con el vecino. Insistía en que pagara la multa porque soy responsable. Dice que no puede pagar la multa. La multa era de unos 200. Es importante destacar que le ahorré 2,600 en la perrera. Me niego a pagar y se pone más desagradable. Fin de la amistad. Smoldick vuelve al trabajo un par de semanas después. Casi al mismo tiempo, acabo recogiendo a uno de los hombres problemáticos del albergue masculino, mis vecinos. Estábamos en la caseta de vigilancia y me reconoció al instante. Mencionó los perros que ladraban, diciendo que lo frustraban y que quería eliminarlos para callarlos, pero que me conocía y no querría hacerme daño eliminando a los perros. Creía que eran míos. Entra Smoldick, escucha la conversación y ata los cabos, dándose cuenta de que el tipo estaba hablando de sus perros.
Se pone furioso, amenazando al tipo, siendo una parte del cuerpo masculino y haciendo que toda la experiencia fuera muy desagradable. El tipo estaba encerrado por un asunto menor, así que debería haber sido un arresto y fianza directos. El tipo simplemente se sienta allí en silencio y lo asimila todo. Luego lo liberan. Es importante señalar que Smoldick vive cerca de la comisaría y va y vuelve del trabajo en uniforme, algo totalmente prohibido. Guy sigue a Smoldick a casa y espera a que se duerma antes de colarse en el patio para degollar a los perros. Historia 3. Una tarde tranquila de domingo en el norte de Londres, recibí una llamada sobre un hombre que se estaba volviendo loco en una residencia. En cuanto entré, tras ser abierto por su novia, el tipo se puso furioso. Se abalanzó sobre mí y tuve que usar mi porra para calmarlo. Mientras yacías en el suelo pensé, te conozco. Era miembro de un conocido grupo de pop inglés de los 70. Oye, ¿qué primera vez? Entonces se levantó e intentó estrangularme y durante varios minutos que parecieron eternos, luché por mi vida. Por suerte, la caballería llegó a tiempo y, antes de que se diera cuenta, estaba cubierto de policías. Llegó el servicio de ambulancias de Londres y le ofrecieron una opción médica. Está loco de remate. Alguien tuvo la brillante idea de sujetarlo con una inmovilización espinal. Le pusieron dicha inmovilización y verlo romper las correas de cuero fue bastante desconcertante. Todos nos abalanzamos sobre él otra vez. Al final todo salió bien. Fue un viaje muy fuerte de LSD que salió mal. Se disculpó mucho al salir. Historia 4. El caso de por qué me despidieron. Un compañero mío había hecho algo malo. Nada terrible, solo un simple error estúpido. Yo estaba allí en ese momento, pero no me importó. Le dije que prestara más atención la próxima vez y que se acabara de una vez. Pero mis superiores no estuvieron de acuerdo. Querían que se fuera, así que me ordenaron, que empeorara los hechos. Se suponía que debía mentir por ellos. Me negué en el acto y me dijeron que eso podría perjudicar mi carrera. Dije que no me importaba y que los oficiales del ejército real no debían comportarse así. Sin darme cuenta, encontraron a alguien más que mintió sobre lo que él hizo y sobre lo que yo hice. Como no teníamos forma de refutar lo que decían, nos despidieron a ambos sin honores. Fue un acto público, sin rango ni honores. Nos reímos y nos marchamos, diciendo que no era la clase de gente para la que queríamos trabajar. Y que se fueran a engañar. Ambos éramos policías militares. Conseguí un nuevo trabajo poco después y gané casi el doble que allí. Fue la mejor decisión de mi vida. Y no me arrepiento de no haber hecho una declaración falsa. Así que decidí no presentar cargos, porque no teníamos forma de demostrar que no habíamos hecho lo que decían. Respuesta. Eso es terriblemente engañoso. Entiendo que hay corrupción en todos los ámbitos de la vida, pero creo que los parlamentarios, que indirectamente ayudan a asegurar nuestras armas más poderosas, que vigilan a los soldados de nuestro país que operan fuera de él, eso es inquietante. No digo que debieras haber dejado pasar la infracción no especificada, ni que debiera haber habido un encubrimiento, pero que otros mientan para echarte por la borda. ¡Qué engaño! Historia 5. La otra cara de la moneda. Mi casa fue robada con cosas que valían algo así como 5,000 mientras estaba en el trabajo. Vivía en una zona de tiroteos, así que la policía patrullaba a pie. La subestación estaba literalmente al otro lado de mi cuadra. Incluso había una cámara de tráfico a 2 casas de distancia. Nadie vio nada. Los detectives tomaron una lista de todo, dijeron que lo revisarían, pero ni siquiera vinieron a mi casa, tuve que ir yo a ellos. Incluso encontré huellas dactilares en el exterior de la ventana por la que se subieron para abrir mi puerta principal, que nunca salieron a recoger ni a revisar. No tenía seguro de inquilinos y me dieron una patada en el trasero por todo el asunto. Incluso le quitaron el tiroteo a mi gato. No creo que vuelva a llamar a la policía si alguna vez los necesito de nuevo. Historia 6. Yo era agente de prisiones y trabajábamos con la policía casi a diario. Charlábamos un rato y descubrí, por experiencia, que a los policías no les gustan las persecuciones de coches, las disputas domésticas, pero sobre todo, los suicidios. No creo conocer a ningún policía que no tenga un final trágico donde pueda contarlo todo. Ser policía y agente de prisiones te pone en contacto con algunas de las peores formas de vida humana, personas por las que no se puede llorar, pero son las personas inocentes. Las víctimas de accidentes de tráfico, suicidios y sus familiares, las que realmente nos molestan.
Como agente de prisiones, tuve una viejecita que viajaba 4 horas en autobús a la prisión para hablar con su sobrino. Era un tipo muy guapo, pero ella le tejía suéteres. Se los enseñaba y le decía, guardaré esto en el cajón para cuando salgas. Ella le traía comida que él podía comer. Conversaban y uno de los oficiales la llevaba de vuelta a la estación de autobuses. Me rompió el corazón. Siempre son las personas que se quedan atrás o quienes sufren las que realmente nos afectan. Respuesta. Hay una serie de televisión británica llamada Cracker de los 90. La protagonizaban Robbie Coltrane, Hagrid para los más jóvenes, y Christopher Eccleston, y es buenísima. En uno de los primeros episodios, Cracker investiga la desaparición de un adolescente y piensa que podría tener un final trágico. Y dice, un final trágico es una bomba debajo de la mesa de la cocina. Vi ese episodio una vez, hace unos 8 o 9 años, y no puedo expresar cuánto me ha afectado. Pienso en él cada vez que pienso en la autolesión. Historia 7. No me gusta el TMSL. He tenido que lidiar con algunos durante mi tiempo como policía militar. Las persecuciones en coches son geniales. La primera vez, después te das cuenta de lo absurdas que son. Editar. Además, una vez tuve que recoger a un soldado que había disparado a su líder de equipo y a un amigo en Irak y Afganistán. Estaba a unos 10 minutos en coche de donde lo recogí y no dije nada. Pensé que si lo hacía me emocionaría demasiado con él por sus acciones, así que me callé. Editar. Palabra. Historia 8. Un hombre me denunció que lo habían secuestrado y drogado contra su voluntad. Logró escapar y corrió por toda la ciudad para evadir a sus captores. Pude reunirme con él y llevarlo de vuelta a la comisaría. Me contó una historia fantástica sobre cómo lo habían llevado por todo el condado, por personas que él creía que eran nada menos que su familia. Cuando le pregunté sus nombres y dónde lo habían tenido retenido, se puso muy avergonzado y dijo que no quería hacer enemigos y que solo quería irse a casa. Empecé a llevarlo a su casa y lo dejé en una gasolinera justo fuera de mi jurisdicción. Lo siento, destacamento vecino. Ahora es su problema. Historia 9. Trabajo en una empresa de monitoreo. La policía de Houston es la peor con la que lidiar. El operador da la impresión de que no le gusta su trabajo y no toma la información correctamente. Además, es grosero y se toma su tiempo cuando se comete un delito. California es un lugar terrible para nosotros porque tiene leyes muy raras para personas sin hogar y cómo funciona una declaración jurada. Nunca es bueno para la empresa de monitoreo ni para el negocio donde ocurre el delito. Otros estados cumplen cuando decimos lo que hacemos y que el delito está ocurriendo en vivo. Se quedan al teléfono e incluso piden un correo electrónico para enviarles imágenes sin editar. No es Cali ni Houston. Por ejemplo, hoy en Cali no nos permitieron enviar a una propiedad donde un individuo estaba en el suelo frente a un centro comercial, desmayado y borracho. El tipo tenía botellas a su alrededor y estaba inconsciente. No está claro si estaba dormido o muerto. Dijeron que no podían enviar a la propiedad porque no pueden interrumpir el sueño de la gente, incluso si están en una propiedad privada, borrachos y borrachos. Revisamos la situación y el tipo parecía estar vivo, solo dormido. En Houston, cuando mi puesto consistía en enviar policías a una propiedad, varios despachadores me retrasaron, obtuvieron información innecesaria sobre lo que estaba sucediendo y se portaron mal cuando intenté darles más información sobre el paradero y la ropa de los individuos. Me colgaron la llamada después de intentar obtener información sobre el tiempo estimado de llegada de los oficiales y, cuando volví a llamar a la central para intentar averiguar el nombre o el número de teléfono del operador, me colgaron de nuevo. Estas son las principales cosas que he notado desde que trabajé con la policía, la central y los detectives desde que presencié el crimen. Llevo trabajando en la empresa de monitoreo aproximadamente 1 año y medio. Historia 10. Una vez oí que la mayoría de los ladrones confían en que la gente en general cree que alguien más intervendrá. Desde hurtos en tiendas hasta secuestros, la mayoría de la gente que presencia un delito espera que alguien más lo haya visto y haya hecho algo. Personalmente, confío en la paranoia de los ladrones de que soy yo quien lo hizo. Lo vi, dije algo y lo recordaré. Así que adelante, arma un escándalo, amigo. Yo podría perder mi trabajo, pero tú corres el riesgo de perder un poco más. Yo tendré muchos otros trabajos, pero tú solo tendrás un límite de oportunidades. Dicho esto, una vez ayudé a estos detectives de tiendas a detener a un tipo que, una vez que lo llevaron a la trastienda,
Había robado 2 litros de aceite de motor y leche de fórmula. Se echó a llorar diciendo que tenía una entrevista de trabajo el lunes siguiente y que su bebé tenía hambre y que tenía que ir a la entrevista contra viento y marea. Nos reunimos en una habitación sin él y lo discutimos. Decidimos dejarlo ir. Creo que mi supervisor incluso le compró las cosas. O quizás solo quiero recordarlo de esa manera. Respuesta. Sobre el tema del efecto espectador, mi hermana tenía un novio agente del orden público que contó una historia sobre este fenómeno tan aterrador. Un tipo le había estado haciendo insinuaciones a una chica en el tren y ella no se lo permitía, pero él se negaba a parar. Un transeúnte, un tipo de unos 30 años, interviene y le dice que se calle. El malo se va y todo va bien, pero al parecer sus amigos estaban en otro lugar del tren, así que se bajan en la misma estación que el tipo que intervino y empiezan a golpearlo. En ese momento, llaman a la policía, llegan unos minutos después y encuentran al tipo todavía en el suelo siendo golpeado por estas 5 o 6 personas, mientras otras 15 o 20 personas simplemente miraban. El tipo que yo conocía estaba furioso porque nadie les había dicho que pararan, y mucho menos intervino, aunque es cierto que puede ser peligroso, pero no había armas de por medio. Historia once. Tuve que pensar en esta pregunta por un tiempo, y se me ocurrió que no ha habido ningún delito grave en el que nosotros, como departamento, no hayamos realizado nuestra debida diligencia. Tiroteos, violaciones, etc. Incluso si la víctima no quiere presentar cargos, se investigarán hasta el final en caso de que la víctima regrese más tarde y cambie de opinión. Ahora, delitos menores, toneladas de esos. Justo el fin de semana pasado, el auto de un hombre fue destruido. Chrysler 300 a 2013, bastante bien. El nombre de la mujer grabado en ambos lados. Todas las ventanas destrozadas. Una enorme piedra atravesó el techo corredizo. Enorme abolladura en el capó por algo. Las 4 llantas pinchadas. Acaba de destruir este auto. El tipo nos dice que su exnovia lo hizo. La exnovia está enojada porque tiene una nueva novia. Vaya al apartamento de la exnovia, el mismo complejo de apartamentos. Hay una notificación de desalojo en la puerta. La exnovia dice que no tenía idea, que no sabe quién lo hizo. Todos sabemos que lo hizo ella. Mi exnovia me explica que este tipo la abandonó a ella y a sus 4 hijos y se fugó con la vecina. Dejó de pagar la luz, el gas, el alquiler, etc., sin avisarle. Hoy llega a casa y descubre que no ha pagado las facturas y que los están desalojando. Renunció a su último trabajo porque él era una parte del cuerpo masculina controladora y no le gustaba que trabajara. Hace poco volvió a trabajar. Bueno, me siento un poco mal, pero aún así hizo algo ilegal, así que voy a investigar más. Vuelve a hablar con el dueño del coche. El tipo está cabreado porque no la arrestamos y ahora me está cabreando a mí por ser una parte del cuerpo masculina. Dile que vamos a contactar con la oficina de alquiler para que revisen las cámaras. Le comento que están desalojando a sus hijos. El imbécil condescendiente y egocéntrico me corrige y me dice que solo 3 de los 4 son sus hijos, que no es su problema, que son los hijos de ella y que ella tiene que cuidarlos. Hablamos. Amenazó con quejarse, pero nunca lo hizo o aún no lo ha hecho. No voy a hacer ningún esfuerzo para investigar más. Seguro que un detective se pondrá manos a la obra en unas semanas. Lástima que, por llamadas anteriores, sé que las cámaras del complejo de apartamentos solo graban durante unos 3 o 4 días. Edito. Para quienes parecen pensar que de alguna manera contribuí a que alguien evitara una larga condena de prisión, su ignorancia del sistema de justicia penal de mi estado es asombrosa. La gente no va a la cárcel por daños a la propiedad, especialmente los primerizos. En el peor de los casos, se enfrentaba a una indemnización y a 1 o 3 años de libertad condicional. Al no pagar, el caso de indemnización se habría cerrado y la cantidad se habría remitido a la Oficina de Cobros del Estado. Dicho esto, este caso nunca se habría procesado. Primero, si ella admitiera haberlo hecho, bien podría haber tenido una defensa. Afirmó que usó su declaración de impuestos para comprar el coche, algo que él no discutió. Eso lo convierte en propiedad compartida. Eres libre de destruir tu propia casa. Segundo, este tipo nunca tuvo la intención de presentar cargos. La necesita para cuidar de sus hijos. Él, desde luego, no iba a hacerlo. Si ella hubiera ido a la cárcel, solo habría perdido su trabajo por faltar al trabajo y habría salido en 2 o 3 días.
Él nunca habría comparecido ante el tribunal. Era la primera vez que conocía a cualquiera de las partes. Sin embargo, mi equipo los conocía bien. Este tipo solo quería usar el sistema para que la arrestaran, ya que lo habían arrestado 4 veces en los últimos 14 meses por violencia doméstica. Al principio, cuando llegué, estaba tranquilo, educado y se hacía la víctima. En cuanto volví sin ella esposada, perdió el control. Cada vez que ese malvado te llama me arrestan. ¿Por qué demonios no va a la cárcel? 11 días antes, había derribado la puerta de una patada, lo cual aún se notaba, ya que todo el marco de la puerta estaba desprendido de la pared y ella usaba un listón de 5 centímetros para mantenerla cerrada. Su casero no quería arreglarlo porque era la segunda vez en 6 meses que lo había derribado. Según el informe donde lo había derribado, estaba molesto porque pensó que ella estaba con otro chico y no abría la puerta, lo cual era extraño, porque me dijo que llevaban meses separados y ella solo era una pícara. No sé, era la primera vez que oía ese término. Sea como sea, él había sido arrestado 4 veces por diversos delitos relacionados con la violencia doméstica y ella nunca se presenta en el juzgado porque necesita que salga de la cárcel para pagar la manutención de los niños. Lo mismo habría pasado en este caso. Él solo quería verla finalmente arrestada. Me sorprende bastante la ingenuidad de mucha gente en Reddit. Respuesta. Me recuerda a cuando mi ex y yo rompimos. Él se quedó con nuestro auto, registrado a mi nombre, el título a su nombre. Pagamos $400 cada uno por él. Yo trabajaba en un hotel y él trabajaba en el restaurante de al lado. Los 2 edificios compartían un estacionamiento. 2 días después de que rompimos, estaba en el trabajo y lo vi aparecer, en nuestro auto, con otra chica básicamente quirúrgicamente unida a la cara. Vi rojo. Después del trabajo fui a nuestro departamento donde él todavía se estaba quedando. Saqué un hierro 7 de la bolsa de golf de mi papá y destrocé todos los faros delanteros y traseros antes de que la vecina saliera y dijera que había llamado a la policía. Así que me fui a casa y dormí profundamente. Unos días después, la policía me llamó a la estación. Me dijeron que tendría que pagar por los daños, alrededor de 500, lo que me sorprendió muchísimo. Pensé que serían como 50. No sé, no soy una persona de autos. De todos modos, le dije al oficial que el auto estaba registrado a mi nombre y que si quería escapar disparando desde mi propio auto, no era mi derecho. Entonces me dejaron ir. Historia 2. Ex policía, Nesborough, Australia, 7 años. Nunca quise encontrar la respuesta a 2 detenciones en mi zona. 2 conocidos agresores sexuales fueron eliminados en un lapso de 8 semanas. Uno era un pedófilo y el otro abusaba de mujeres. Los 2 casos no estaban relacionados. Solo uno de los presuntos agresores fue capturado. También un canalla. Fue liberado una semana después por falta de pruebas. Sé que es malo desearle la vida a la gente, pero estos 2 tipos eran simplemente rancios. Como policía, mi trabajo era encontrar a los agresores, pero como ser humano no tenía ningún interés en resolver el asunto. Por suerte, nunca estuve a cargo de las investigaciones. Editado. Se ha añadido la definición de araña de roca. Respuesta. Mi madre fue reportera de un pueblo pequeño durante años y decía que siempre había gente que debía ser asesinada, o OBK, por sus siglas en inglés, gente a la que la policía había llamado repetidamente por agresión, violencia doméstica, abuso infantil, etc. Si morían porque cometían el mismo delito que habían cometido 20 veces antes. Como si, por ejemplo, un tipo al que llamaron a la policía 5 veces por problemas domésticos amenazara a su novia con una pistola y luego la pistola se disparara mientras la limpiaba. Bueno, tenían una explicación. ¿Para qué seguir investigando? Historia trecha. Aquí, policía de una gran ciudad, todos los días nos llegan trabajos que realmente no nos interesan. La mayoría de la gente se sorprendería si dijéramos que encontramos coches robados y se los devolvimos a sus dueños sin mucha investigación posterior. La mayoría de los robos en tiendas de la ciudad se denuncian y no se investigan más. Si la tienda solo tiene un video corto de un tipo con sudadera con capucha saliendo de la tienda con mercancía valorada en $40, no se investigará mucho. Un robo en una tienda nunca será una prioridad en una gran ciudad. El vandalismo, a menos que haya un video, lo presenciemos personalmente o confesemos a alguien que no podamos arrestar, simplemente tomamos la denuncia y los derivamos a otro lugar. Respuesta. Lamentablemente,
Creo que probablemente también se aplica a delitos graves, incluso en ciudades no tan grandes. Un conductor borracho me chocó por detrás, se bajó, me amenazó y se dio a la fuga. Llamé a la policía y me dijeron que me llamarían en un par de días para presentar una denuncia. Por suerte, arrestaron al tipo por conducir bajo los efectos del alcohol un par de millas más adelante, cuando se estrelló contra la valla de una base aérea. Sin embargo, la policía me dijo que no tenían los recursos para perseguirlo por huir del lugar del accidente. Historia 14. Para ser un poco más ligero que muchos de los otros encuestados, mientras patrullaba a mitad de turno, recibí una llamada por radio de la central. Patrulla 1 Central, responda a la calle 17-234, contacte al denunciante. Al reconocer la dirección respondí. Central, Patrulla 1, márquenos en ruta. Otra vez una queja por ruido fuerte de esa dirección. Patrulla 1 Central, eso es negativo. El sujeto tiene una queja por daños. Intrigante. El sujeto de nivel Joe Dirt, en esa dirección, había sido un miembro frecuente de nuestra lista, aparentemente nocturna, de quejas por ruidos fuertes en la zona, siempre teniendo fiestas con sus amigos llenas de cerveza, a menudo arrastrando sus altavoces grandes a su patio trasero para entretenerse y a las 3 cuadras circundantes con su gusto musical. Al llegar al frente, informamos sobre la escena, salimos del coche patrulla y comenzamos a acercarnos a la casa, algo sorprendidos de que estuviera tan silenciosa para esta hora de la noche. El sujeto abre la puerta principal y sale a saludarnos vestido con el atuendo estándar para las llamadas de Joe Dirt, jeans, sin camisa, sin zapatos. Es casi como un uniforme. Inmediatamente comienza a gritarnos, siempre viniendo a molestarnos cuando solo nos estamos divirtiendo un poco. ¿Pero dónde estabas cuando necesitaba que hicieras tu trabajo? Tienes razón, Joe. Este es un cambio que nos llames en lugar de la rutina habitual. ¿Qué está pasando? Mira, te lo mostraré. Luego camina por el costado de la casa. Para mi alivio, como estaba bastante seguro de que encontraríamos montones de papeles que causarían problemas si hubiéramos atravesado la casa, a la puerta lateral y al patio trasero. Perplejos, seguimos la marcha y nos detuvimos cuando Joe dijo, acabo de llegar a casa y me encontré con esto. Señaló con ambas manos y empezó a maldecir. Sus 2 altavoces de torre estaban allí, pero los cables habían sido cortados. Varias veces. Cada altavoz tenía varios agujeros punzantes. Por el tamaño de los agujeros, supongo que alguien usó uno de esos grandes cuchillos Rambo para desahogar su frustración por la falta de sueño. Para colmo, al acercarme para ver mejor los daños, me llegó el olor a gasolina. Habían rociado ambas torres con gasolina e incluso habían vertido un poco dentro de cada una. Bueno, Joe, todo esto parece obra de alguien con un gran compromiso emocional. Si hubieran sido personas, estaríamos buscando a la novia o esposa. Obviamente, era alguien que te conocía. ¿Conoces a alguien a quien hayas hecho enfadar? Mi compañero se puso serio. Un ataque de tos inesperado, escondiendo la boca tras el puño. Casi seguro que me debía una Coca-Cola por haberlo hecho reír. Joe hacía su mejor imitación de marmota, con el comentario en la cabeza. Ni hablar, tío. Debes ser uno de esos capullos que siempre te llama cuando tengo amigos en casa. Deberías sacar esa lista para averiguar quién ha hecho esto. Gran idea, Joe. Lo haremos. Toma, vamos a sacar unas fotos. Ya tenemos tu información archivada, así que deberíamos poder armar el informe fácilmente. Minutos después, volviendo al coche con el cinturón de seguridad puesto y llamando sin problemas a la central, miré a mi compañero. ¿Cena? Asintió. Cena. Historia Quince. Atención. Aviso de la etiqueta Serious. No se permiten chistes, juegos de palabras ni comentarios fuera de tema en ningún comentario, ni del padre ni del hijo. Los comentarios del padre que no pertenezcan al grupo objetivo se eliminarán, junto con las respuestas de los hijos. Reporta los comentarios que infrinjan estas reglas. Las publicaciones con pocas respuestas relevantes en la primera hora y las que no sean apropiadas para la etiqueta Serious se eliminarán. Considera realizar una solicitud de AMA, preguntas y respuestas. Gracias por tu cooperación y disfruta de la conversación. Soy un bot y esta acción se realizó automáticamente. Si tienes alguna pregunta o inquietud, contacta a los moderadores de este subreddit, Message Compose, Tor Ask Reddit. Historia 16. Sí hay un departamento que gestiona las llamadas. Sí, hemos tenido ese problema aquí,
pero en cada sala tenemos 3 supervisores y un gerente desde hace tiempo para asegurarnos de que no ocurran cosas así. Alguien colgó el teléfono y nos devolvieron la llamada gritándonos sobre multas y que no volviéramos a hacerlo. Esa persona aprendió la lección. Historia 17. No soy policía, pero investigo y hago cumplir las leyes contra las infracciones ambientales. El 99% de las veces trato con empresas que cuentan con personal ambiental o abogados que pueden abordar los problemas y colaborar con nosotros para resolverlos. Tienen mucho dinero y saben que han metido la pata. Sin embargo, de vez en cuando, me encuentro con algo un poco diferente. Hace unos meses, recibí una llamada de uno de nuestros policías de verdad que había recibido una queja. Resulta que un par de Amish habían decidido abrir un aserradero. Consiguieron un viejo tanque de acero. Le pidieron a alguien que soldara una chimenea y que le hicieran un agujero con soplete para la puerta. Lo usaron para quemar todos sus restos de madera, ramas, corteza, desechos, etc. Por desgracia, la propiedad donde lo estaban haciendo estaba enfrente de la de un imbécil que se quejó, así que tuve que investigar. Dudé un rato porque sabía que si encontraba una infracción, operar una fuente de emisiones sin permiso, tendría que actuar al respecto, pero no puedo quedarme de brazos cruzados para siempre, así que tuve que ir allí. Les explicamos todo a los caballeros, quienes estaban confundidos pero muy amables con la situación. Por suerte, nuestros abogados aceptaron no aplicarles ninguna sanción siempre y cuando dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Espero de verdad no haberles arruinado. Historia 18. Aquí hay un paramédico. Una vez respondí a una llamada donde un hombre y su hija preadolescente recibieron disparos al azar en su propio patio. La hija tenía una herida superficial leve, pero el hombre recibió un disparo en la cabeza. Sorprendentemente, seguía vivo, inconsciente, pero respiraba por sí mismo y aún tenía pulso. Hicimos todo lo posible en cuanto a medicina prehospitalaria, pero logramos llevarlo vivo al hospital. Mi colega lo trajo más tarde del hospital, al que lo llevamos al centro de traumatología, a unos 30 minutos de distancia. Aún estaba vivo, pero muy inestable. Me gustaría pensar que sobrevivió, pero es bastante improbable, e incluso si lo hiciera, probablemente no estaría realmente vivo. Historia 19. No estoy verificado como agente de la ley, pero lo comparto. El novio de su madre abatió a un niño de 18 meses. No sé si fue intencional o accidental. La madre lo encuentra al salir del trabajo. Estaba en su cuna, arropado, pero llevaba varias horas muerto. El sospechoso se había cortado las muñecas y había escrito una disculpa con su sangre en la pared del baño. Lo siento, Tammy. Se había tumbado en la cama esperando a desangrarse. Ambas muñecas, lo supimos por la sangre acumulada en la cama. Tardó tanto que el sospechoso se levantó y salió de la casa. No me importó o encontrarlo para salvarlo de su trágico final. Supongo que el crimen estaba resuelto. Sabíamos quién lo había hecho. Habría tenido que intentar salvarlo para que pudiera ir a juicio, pero su muerte fue más fácil y parecía más justa. Es parte del trabajo, así que íbamos a buscar. Un hombre con parte del cuerpo emitió una orden de búsqueda y captura en su coche. Encontramos una coincidencia de inmediato. El sospechoso había conducido hasta un condado vecino. Chocó contra una barrera de hormigón. Calcularon que iba a unos 128 km/h. No llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió despedido por el parabrisas. El vehículo volcó y aterrizó sobre él. El forense no pudo determinar qué impacto lo eliminó. Esto fue hace algunos años. Todos los que estaban a cargo del caso recibieron premios de la Gran Orden. Llevo la cinta en mis exámenes de la clase A. Aunque en realidad no hicimos nada. Es solo un recordatorio de lo complicado que se pone todo. Todavía recuerdo el nombre completo del niño, el nombre de su madre. Recuerdo que mi sargento dijo, la víctima no lleva mucho tiempo en el suelo, tiene la barriga llena. Mientras yo conectaba un DEA y mi compañero le hacía RCP. Recuerdo que pensé, no está lleno, tiene la barriga distendida, lleva demasiado tiempo en el suelo, mientras intentábamos salvar a un niño muerto. Esa fue la vez que no quería encontrar a un sospechoso. Historia 20. Mi tío era policía en Florida en los 90. Encontraban niños muertos cerca de la autopista interestatal durante unos 5 años antes de jubilarse. No había sospechosos. Los niños eran secuestrados en un radio de 160 kilómetros aproximadamente. En su punto álgido, se encontraba un cadáver cada 2 meses, pero normalmente encontraban 2 al año. Nunca se resolvieron.
Después de jubilarse, las fotos de las pruebas de algunos de esos casos se destruyeron en una inundación. Durante unos 10 años después de jubilarse, su departamento lo llamaba cuando llegaba un caso similar para que les reprodujera los detalles. En algún momento dejó de responder a esas solicitudes y dijo que quería vivir el resto de su vida sin ver a otro niño muerto. Historia 21. Lamentablemente, en muchos casos, la víctima de un tiroteo no revela el lugar donde le dispararon, ni mucho menos las circunstancias del mismo. La primera parte de la investigación suele consistir en refutar la versión de la víctima. Un tipo dice que le dispararon en la calle Quinta y que caminó hasta el hospital, pero hay informes de disparos en la calle 15 y un video de cuando lo bajaban en un Impala. Muchas veces se trata de venganzas o disputas vecinales, donde una versión precisa de la víctima requeriría la historia de fondo de que disparó al amigo del sospechoso la semana anterior. Es desalentador cuando el objetivo inicial de la investigación del tiroteo es averiguar dónde ocurrió y por qué. Y luego la víctima se ausenta sin permiso y proporciona una dirección y un número de teléfono falsos, así que hay que buscarla para convencerla de que cuente lo que realmente sucedió. Todo esto le quita horas y horas a la investigación de delitos menores, donde las víctimas son honestas y comunicativas. Editado. Si piensas, si a él no le importa, ¿por qué a nosotros sí? Sí, a menudo pensamos así. Pero al final hay un tipo ahí fuera que dispara a gente que tenemos que encontrar y sacar de la calle. Respuesta. Deberías ver cuánta gente entra a urgencias de mi esposa, una zona peligrosa de Detroit, con el nombre de John Doe para intentar mantener el anonimato. El personal tiene que conocer los colores de las pandillas de la zona para asignarlas a diferentes áreas del hospital. Ha habido tiroteos entre pandillas en el hospital e incluso alguien trajo un par de granadas activas una vez. Historia 22. No era el policía, sino el tipo al que no querían encontrar. En 1983 detuve a un tipo que golpeaba a un niño de 6 años. Le di una paliza brutal y me arrestaron cuando llegó la policía. Varios testigos se presentaron y declararon, y la policía realizó una verificación de búsqueda y captura, y descubrió que tenía una condena por delitos contra menores. Aún no sé qué es eso, y una orden de alejamiento para que no se acercara a ellos. El sargento me hizo un trato en el lugar de los hechos. No me acusarían de agresión con agravantes si me iba. Se les olvidó que me tenían detenido.